muchachos, para culminar esta semana con el tema que hemos tratado referente al periodo de la posguerra, vamos a hacer una breve síntesis de este tema, señalando, indicando, precisando las ideas principales. A ver, veamos. Primero, cuando hablamos del periodo de la posguerra, estamos hablando desde la culminación de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las ideas que debemos tener precisos sobre este periodo? En primer lugar, después de la culminación de la Primera Guerra Mundial, Europa pierde poder. Y en paralelo a la pérdida de poder que tiene Europa, Estados Unidos, que iba iniciando su proceso de industrialización y desarrollo como gran país, consolida, acrecienta su importancia a nivel mundial. Pues bien, esta situación hace, nación de la Primera Guerra Mundial, que endeudados Francia e Inglaterra, ¿quién viene en auxilio de ellos? Estados Unidos, ¿no es cierto? Y a su vez, Alemania, tras la pérdida en la Primera Guerra Mundial, sufre una fuerte crisis económica, no pudiendo pagar las reparaciones de guerra a la que había sido sometido con la firma del Tratado de Versalles. Pues bien, ante esta situación, Estados Unidos, que estaba en crecimiento económico fuerte, va a ir en auxilio de Europa. Ese auxilio se va a plasmar en lo que se llamó el Plan Dewey. ¿En qué consistió el Plan Dewey? Muy sencillo. Veamos este gráfico para poder entender. Estados Unidos, ¿no es cierto?, le va a prestar a Alemania, que se encontraba en una fuerte crisis económica. Con ese dinero, Alemania le iba a pagar sus deudas, reparaciones de guerra a Francia e Inglaterra, que había sido plasmado en el Tratado de Versalles. Y a su vez, Francia e Inglaterra iban a poder cumplir con su deuda que tenían frente a Estados Unidos, quien les estaba dando un fuerte apoyo económico para que se recuperen después de la Primera Guerra Mundial. Pues bien, este plan de salvataje que hace Estados Unidos permite que se dé una mejoría económica en Europa. Esta mejoría económica, por ejemplo, se va a ver plasmado cuando Alemania y Francia, que se encontraban en una fuerte rivalidad territorial, se van a comenzar a entender, va a haber un entendimiento entre esos países. Pues bien, paralelo a eso, tenemos que en 1917 se va a dar la Revolución Rusa, con la instauración del comunismo en Rusia, lo que va a generar una gran preocupación en Europa y en Estados Unidos. Pues bien, esta situación de surgimiento del comunismo, que va a poner en cuestionamiento la hegemonía capitalista en el mundo, va a hacer que en Europa surjan regímenes totalitarios como el fascismo italiano y el nazismo alemán, quienes se van a ver enfrentados a los movimientos comunistas que van surgiendo en Europa. Pues bien, tras el triunfo de la Revolución Rusa, Lenin, su líder, va a fundar lo que se llamó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues bien, en la URSS, el Estado va a asumir un rol protagónico. Va a implementar lo que se llamó una economía planificada, donde la pequeña industria y la propiedad rural fueron o se respetó, ¿no es cierto? Pero en la gran propiedad industrial, el Estado asumió un pleno control. Esta situación, que lo implementa Lenin con el triunfo del comunismo en Rusia, lamentablemente se va a ver truncado porque Lenin muere en 1924, lo que va a provocar una fuerte pugna por el poder en el Estado soviético, en la cual va a salir triunfante Joseph Stalin, quien va a asumir un poder total en ese país, instaurando un gobierno personalista
desarrollando lo que se llamaron los planes quinquenales para mejorar la economía soviética. Es decir, Stalin predominó el desarrollo de su sociedad, un desarrollo interno para fortalecerse y de ahí generar expansión del comunismo a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de la posguerra, en síntesis, Europa decae, el poder de Francia e Inglaterra decae y Estados Unidos comienza a asumir un rol cada vez más protagónico, no solo del punto de vista económico, sino del punto de vista político, que se va a consolidar, como vamos a ver más tarde, en la Segunda Guerra Mundial. Y dos, el surgimiento del comunismo en la Unión Soviética, que va a hacer que en el mundo se instale lo que se llamó la bipolaridad, el mundo bipolar. Es decir, el poder, los dos núcleos de poder, a Estados Unidos y la Unión Soviética. Repito que se va a dar terminada la Segunda Guerra Mundial. Pues estas son las ideas centrales, fundamentales, muchachos, sobre este tema de la posguerra, ¿no es cierto? Con esto vamos a culminar entonces esta primera parte de este tema y ya el martes, le vamos a dar el siguiente tema para que se analice y continuemos con el desarrollo de nuestras clases. En esta forma, lamentablemente, como ustedes saben, con el coronavirus tenemos que hacer este tipo de clases virtuales. Muchachos, entonces, espero que esto lo vean para consolidar el proceso de aprendizaje sobre este tema. Mucho gusto, nos vemos más adelante. Hasta luego.